Diga, pido la sangre de Cristo limpiándome, digas. La sangre de Cristo nos limpia y nos da acceso a tu presencia. No estamos aquí por nuestras propias justicias. Estamos aquí por la justicia de Cristo. No estamos aquí porque no lo merecemos. Estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia. Por eso, Señor, límpianos de todo pecado. Señor, y que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz nos dé acceso a estar contigo como Padre e Hijo, para gozar un tiempo de intimidad contigo que no merecemos, pero que necesitamos. Hablemos con el Señor en forma personal. Yo le creo en ti, Señor. Él nos perdona, nos limpia, nos libera. Y ahora prepárate, dile al Señor con un solo toque. Pues mi copa rebosó con su abundante amor. Salvo soy. Gracias, Señor. En su nombre hay poder, nunca más seré igual. Vamos, levante su fe hacia el Señor. Tenga fe en Dios. Dígale. Sus favores, la muerte mereció. Un solo toque me vivo, ya no hay condenación, pues Él resucitó, Jesús tu nombre exaltaba. Un solo toque de mi Él es el que quita las cargas. Él quita las preocupaciones. Pues Él resucitó, Jesús tu nombre exaltamos. Con solo un toque
resucitó. Jesús, tu nombre te exaltaba. Solo porque te dijo las caras, no solo porque todo nombre te dijo la condenación. Jesús resucitó. Jesús, tu nombre te exaltaba. Así lo creemos, Señor, en esta mañana. Creemos que nos has convocado. Un solo toque tuyo bastará para liberarnos. Un solo toque tuyo bastará para sanarnos. Un solo toque tuyo bastará para levantar nuestro corazón, levantar nuestro ánimo, aumentar nuestra fe. Un solo toque de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo será suficiente para no salir igual a la forma en que entramos a este lugar. Un solo toque de tu presencia bastará para ser restaurados. Señor, desde aquí pido que tú toques las personas que escuchan la emisora también, Celestial Estéreo, cada oyente, la gente que está en las clínicas, la gente que está en los hospitales, la gente que está en las cárceles, la gente, Señor, que está en sus casas, que está en la oficina, que está en su negocio, que está en el auto. Que haya un toque de tu Espíritu a medida que se predica tu palabra. Tu Espíritu Santo toque y haga tu obra en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de aquellos que tú has escogido para estar delante de ti. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están pasando, Señor, por tiempo de luto. La hermana Lina, su familia, la hermana, Padre Celestial, Lina, y también, Señor, Marisol, la hermana Marisol y su familia. Pedimos protección sobre ellos, pedimos consuelo sobre ellos, pedimos paz sobre ellos, pedimos fortaleza para vencer esta dificultad, Señor. Pedimos libertad, un toque de tu Espíritu los libere de toda la noche oscura que el enemigo ha querido atraer sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, creemos en tu presencia, porque tú resucitaste, Jesucristo, porque tú no te quedaste en una tumba, porque tú no te quedaste preso de la muerte, tú te levantaste al tercer día, tú estás vivo, Señor Jesús, tú vives para siempre, y tú estás en medio de nosotros por tu Espíritu Santo, estás en medio de nosotros, y por eso te exaltamos tu nombre. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso una vez más al Espíritu Santo, que es la presencia de Jesucristo en medio de nosotros? Tenemos que anhelarlo, necesitarlo, dependemos totalmente de Él para estudiar la palabra, para creer la palabra. El Señor ha estado trabajando en nuestro espíritu, ha sido una batalla violenta. Este tipo de mensajes acerca de la serie de la fe en Dios. El apóstol Pedro, en la carta que hemos estado estudiando, nos habla que uno de los propósitos de esta carta justamente era fortalecer la fe de los creyentes, que los creyentes pudieran tener una fe robusta, una fe sólida, una fe poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 1, hemos tomado como fundamento justamente esta palabra acerca de la fe. El día miércoles estuvimos en la cena del Señor, hablando de la fe de salvación, lo importante que es la fe que Dios nos da, la que Dios nos ha regalado, porque con esa fe hemos sido salvos por la obra de Cristo redentora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estuvimos hablando de la importancia de pasar de una fe superficial
a una fe de salvación. Y seguimos hablando acerca de la fe, porque el enemigo se ha levantado a atacar la fe, a destruir la fe. Cuando el enemigo destruye la fe de una persona, destruye su confianza, destruye su seguridad y destruye, oído a esto, su relación con Dios. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes entonces velemos, cuidemos y fortalezcamos la fe que Dios nos ha dado para con Él. Y hemos estado hablando de los lugares en que las personas buscan su fe. ¿De dónde se obtiene más fe? Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos más fe en Dios, más confianza en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Estamos viviendo tiempos, yo no sé usted, pero yo estoy en una etapa donde le estoy rogando al Señor con mi corazón de que aumente mi confianza en Él, de que aumente mi fe en Él. Le estoy necesitando y estoy viendo muchos desafíos. Y la palabra de Dios nos dice que hay un ambiente donde nuestra fe se puede aumentar, crecer, reproducirse, fortalecer, robustecerse. Y hemos estado hablando justamente de ello. Podemos apagar de pronto una lucecita que no se ve casi o cerrar ahí porque es que casi no se ve ya el videoín. Gracias. Así está bien. Y hemos estado hablando de ello, lo importante de la fe. Usted recibe conforme a su fe. Otra oportunidad, usted recibe conforme a su fe. Si usted cree bien, ¿qué recibe? Bien. Si usted cree poderosamente, ¿cómo recibe? Cada uno recibe conforme a lo que cree. La parte negativa también es verdad. Si usted cree mal, ¿qué recibe? Mal. Porque conforme a tu fe, te será hecho, dice la palabra de Dios. Que no le pase como un trabajador. Él estaba trabajando en un ferrocarril, en los vagones de un ferrocarril. Y al estar trabajando él, haciendo su trabajo ahí en uno de esos vagones, estaba ahí cuando ¡pum!, se le cerró la puerta. Y esa puerta se abría, era por fuera. ¿No? Qué lío, ¿no? Y entonces él, estando ahí, encerrado, comenzó a golpear ese vagón, comenzó a golpear y nadie le escuchaba porque justo a esa hora ya los demás compañeros se estaban alistando para irse. Estaba solo ahí, sin ayuda. A los demás les habían propuesto una reunión. El jefe estaba de cumpleaños y ellos habían alistado y se habían ido, y el único que había quedado ahí haciendo el trabajo era él. Entonces, él estaba ahí, intentó abrir, ¿cierto? Se golpeó las manos con las herramientas que tenía, quedó encerrado. Dentro del vagón había un termómetro, porque ese termómetro servía para mirar cuál era la temperatura en la cual se encontraba y qué necesitaban, lógicamente, si echarle más carbón o esto. Cuando él miró el termómetro estaba por debajo de 0 grados centígrados. Y entonces él se asustó y más se desesperó porque él, ¿cierto?, comenzó a enfrentar una amenaza de congelamiento. Y ahí él luchando, batallando, hasta que se rindió. Y en una tablita escribió sus últimas palabras para su esposa, para su familia, de lo que él vivió. Al día siguiente, ya llegaron otra vez los compañeros y abrieron el vagón. Y al abrir el vagón, lo encontraron a él muerto. Y lo encontraron muerto en ese lugar.
y lo sacaron y lógico le fueron a hacer la autopsia de qué había muerto. Y cuando le fueron a hacer el examen, se dieron cuenta que murió por congelamiento. Y fueron a revisar el vagón y miraron el termómetro, y cuando se dieron cuenta, el termómetro estaba dañado. ¿Están oyendo? ¿Estaba qué? Dañado. Él todo el tiempo y toda la noche estuvo bajo una temperatura normal, pero el termómetro le hizo creer que había bajado la temperatura, y lo que él creyó se lo metió al cerebro, y como creyó mal, recibió ¿qué? No me dejen solo, ¿qué? Mal. El que cree mal, recibe mal. El que cree bien, recibe ¿qué? Y aquí hemos venido para creer en Dios, para creerle bien. Y si le creemos bien, vamos a recibir las bendiciones de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Por eso mire la influencia que tiene la fe, la influencia y el mensaje que una persona le puede enviar a su mente a través de un mal mensaje. ¿Dónde se obtiene entonces la fe? ¿Qué hemos dicho? En primer lugar, la fe se obtiene del conocimiento de Dios. Mientras más conozca usted de Dios, más fe va a tener en Él. No me dejen solo. Ahora, otra vez. Mientras más fe, mientras más conocimiento tenga usted en Dios, más fe va a tener en Él. Por eso necesitamos estar conociendo a Dios permanentemente. 2, la fe se obtiene del poder de Dios. 3, la fe se obtiene de la naturaleza de Dios que Él ha puesto en nosotros. 4, la fe verdadera se obtiene de un ambiente de crecimiento espiritual. Y la fe, vimos la vez pasada, hace 8 días, la fe se obtiene del testimonio de otras personas que han tenido vivencias con Dios, que han tenido experiencias con Dios. Y cuando uno escucha lo que Dios ha hecho en ellos, nuestra fe se alimenta, nuestra fe es nutrida, nuestra fe se fortalece, y uno cree que si Dios lo hizo con esa persona, Dios lo puede hacer también con nosotros. Entonces, ahí hemos estado hablando de dónde se obtiene la fe. Hoy vamos a hablar del medio de la corona, llamémoslo así, de oro. ¿De dónde se obtiene la fe? Según segunda de Pedro, el capítulo, vamos al texto, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Dice la palabra de Dios, ahora sí, tenemos, por favor léalo conmigo, diga, tenemos, le doy otra oportunidad, diga otra vez, tenemos también, diga, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿En estar qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de qué, ninguna profecía de qué, de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? ¿Por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo. Tremenda esta palabra. ¿A qué se refiere esta escritura? La fe se obtiene de todas las escrituras.
que Dios nos ha dejado en la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos todavía manejan la Biblia manual? A ver, levante su Biblia manual. La manual, sigo que hoy como estamos en la era digital, muchos es por... pero la Biblia, no hay como la Biblia manual. Dígame algo. Que en la Biblia manual uno puede rayar, uno puede escribir, uno puede decir esto me lo habló el Señor. ¿Cierto? Esa Biblia, dice la palabra de Dios, es fuente de fe. Ahí se obtiene la fe. Oído a esto. Primero que todo, hablando del contexto en que se escribió esta palabra, recordemos que el apóstol Pedro escribe esta carta a creyentes que están bombardeados por falsa enseñanza que intentaba quebrarles, oído a esto, la confianza en la Biblia y por lo tanto destruir la fe. El apóstol Pedro, el Espíritu Santo, le ilumina para que él escriba estas palabras, ¿cierto? Y entonces los creyentes tengan el arma en esa defensa contra ese ataque es la segura palabra de Dios. ¿La segura palabra de quién? De Dios. Es la palabra de Dios. De ahí se obtiene en su otra carta, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:5 recuerda algo también para nuestras vidas que es de sumo interés. Dice la escritura, no, ese no es. 1 de Pedro 3:15. Ese sí es. Dice, si no santificar a Dios el Señor en vuestros, ¿en dónde? Vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en quienes, en nosotros. No hay mejor defensa contra el ataque de los enemigos que la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro había aprendido a que es necesario prepararse. ¿Es necesario qué? Prepararse para presentar defensa, dice el texto. Presentar defensa de lo que creemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Necesitamos prepararnos para hablar por qué vivimos y creemos de la manera en que lo hacemos. ¿Sí? El apóstol dice en la palabra que nosotros necesitamos una fe sólida, y esa fe sólida solamente se halla en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Ahí, tan importante. ¿Sabe qué está diciendo Pedro con esto? Mire, ¿se acuerda que él acaba de contar su testimonio de cómo él vio a Jesucristo transformarse, transfigurarse? Eso lo vimos hace 8 días. De cómo él vio la gloria de Dios, vio a Moisés, vio a Elías, tuvo esa gran visión celestial. Él acabó de contar este testimonio. Y luego dice, pero también tenemos la palabra profética más segura. Y él habla, ¿cuál es esa palabra profética más segura? Todas las escrituras. Como quien dice, Pedro está diciendo, mire, si no me creen a la visión que yo tuve, si no me creen que yo caminé con Jesús, si no me creen que yo lo vi transformado en su gloria, si no me creen que vi a Moisés y a Elías, personas que hace miles de años partieron de aquí, si no me creen a mí, pues también tenemos la palabra escrita más segura, que fue inspirada por el mismo Dios, su Espíritu, y a través de ella podemos tener una fe sólida, genuina y poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, eso es una bendición. Dele aplausos a Dios si usted se lo va. Aquí hay un principio interesante de nuestro vivir con Dios. Cuando la visión celestial no es tan sólida para traerte fe, las sagradas escrituras te pueden traer una fe sólida.
Porque hay muchas personas que tienen experiencias con Dios. Hay momentos de adoración, hay momentos de oración, de ayuno, y Dios puede traerle un sueño, Dios puede traerle una visión, Dios puede traerle un momento de éxtasis y a través de eso mostrarle su voluntad. Pero a través del tiempo, después de que se baja de ahí y comienza a batallar, comienza a luchar, comienza a enfrentar las dificultades, puede ser que esa visión celestial no sea suficiente para que la fe lo soporte a uno, lo sostenga. Entonces en ese momento dice, cuando eso falle y no sea suficiente, tenemos de Dios la palabra profética más segura. Y esa palabra profética más segura elimina, anula toda inseguridad del diablo, del mundo y del pecado en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que amar y prepararnos para defender nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra escrita de Dios contiene la seguridad absoluta. Tiene la seguridad absoluta. La palabra de Dios. Mire lo que sucedió en el libro justamente de Hechos, capítulo 3. Tremendo. Porque aquí está contando el apóstol Pedro cómo él desarrollaba su vida espiritual. Y él dice, habían acabado de ellos de ver un milagro. Dice que al lado de donde ellos se congregaban había un cojo, muy conocido, un cojo. Y él se sentaba ahí a pedir plata. Era mendigo. Claro, esa es una cultura, ¿no? La gente tiene claro, ¿no? Dice, no, yo voy a esas iglesias cristianas porque da la gente como habla de Dios y como habla de amor y como habla de solidaridad. Entonces vienen y piden plata y entonces los cristianos tienen que dar. Y así había uno ahí. Había un cojo. Y dice la palabra que Pedro, ¿cierto? Está ahí entrando al templo y cuando en esas viene y le pide limosna y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Wow. Y el tipo se sanó. El cojo se sanó. El Jesucristo de Pedro es el mismo Jesucristo de nosotros. Y se sanó. Y cuando se sanó, entonces la gente, hermano, quiso colocar los ojos en Pedro, en Juan, que iban los dos. Querían colocar que la solución a sus problemas estaba en los hombres de Dios y no en el Dios que escoge a los hombres. Aló. Y entonces la gente, aquí es donde empezamos a leer, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, la gente fue y los tomó, los abrazó, se aferraron a ellos, y dice, y también y a Juan el cojo que había sanado. Todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Mire, presentó defensa. ¿Por qué os maravilláis de esto? Espérate, Pedro, un momentico. Estamos viendo que un tipo que ha sido cojo toda la vida, que lo hemos conocido pidiendo limosna toda la vida, ahora lo vemos que entra a nuestra propia congregación y mientras cantamos, Dios de los ejércitos, empieza a danzar con sus dos piernas. ¿Y quieres que no nos maravillemos? ¿Y quieres que no nos sorprendamos? Espere, ¿por qué le está preguntando eso? ¿Por qué se maravillan de esto? Pero aquí va la pregunta también. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro en este momento? Estaba colocando una defensa. ¿Cuál es la defensa? La defensa es: no pongan su mirada en los hombres. Dios es un Dios que usa a los hombres, pero no para que pongamos nuestra mirada en los hombres. ¿Y sabe lo honesto que dice Pedro aquí?
Dice, no pongan los ojos en nosotros, o ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder, como si en nosotros mismos hubiese un poder generado por nosotros. No. Y luego dice, o por nuestra propia piedad, o porque nosotros somos buenos, o somos los iluminados, o somos los santos de la iglesia. No, Pedro está colocando aquí una parte y dice, mire, ustedes como nosotros estamos hechos de un material que falla. Ustedes como nosotros también tenemos batallas emocionales, batallas mentales, tenemos limitaciones. Ustedes como nosotros también pasamos momentos duros, difíciles. Por eso aquí todos, empezando desde el pastor y su familia, tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. De Él pertenece el poder y Él, si es perfecto, nunca falla, nunca le queda mal a nadie. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, nosotros los hombres no somos del todo fiables. Y Él luego comienza a decir y a explicar, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mire, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os entregara o diese un homicida. ¿Se acuerda de la escena? Pedro le está predicando a la gente que estuvo en aquel momento donde todos estuvieron de acuerdo y gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Él les está recordando de algo que sucedió. Él les está recordando de que días antes ellos habían estado de acuerdo en que Pilato les entregara a Barrabás, el homicida. La gente escoge más un ladrón, un homicida, que a un hombre de Dios. Y Él les está diciendo, miren, ustedes negaron al santo, al justo, y pidieron que se les diese un homicida. Pero luego dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, Él está diciendo, yo soy testigo de que Jesucristo no quedó en una cruz, de que Jesucristo no quedó en una tumba, de que Jesucristo se levantó entre los muertos, de que está vivo. Nosotros somos testigos de Él. ¿Por qué? Porque Él se presentó a nuestras vidas, Él cambió nuestro corazón y además Él nos envió su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando Él está testificando, luego dice entonces el versículo 16, ¿oído? ¿Cuántos quieren un aumento de su fe? Aquí está un texto clave. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Cuando usted tiene fe en el nombre de Dios, cuando usted tiene fe en el nombre de Jesucristo, no en la fe en una religión. Yo no soy promotor de una religión. Yo no soy promotor de que la gente siga a un hombre. Los hombres fallamos. Los hombres cometemos errores. Los hombres somos volubles. Pero cuando su fe está puesta en Jesucristo, Él no es voluble, Él no cambia, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será el mismo por todos los siglos. Cuando su fe está puesta en Jesucristo, Él le va a confirmar que estuvo bien en que usted ponga su fe. ¿Cómo lo confirma? Cuando usted esté en necesidad. Cuando usted esté en una necesidad, Él va a venir y dice, como usted tiene fe en mi nombre, le voy a confirmar mi nombre. Y la fe que es por Él, mire, la fe que es por Él, por Cristo, no por una religión, no por una denominación, no por un ministerio, sino la fe que viene de por Cristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Y luego de Pedro hablar de la fe en el nombre de Cristo, comienza a hablar de otra parte. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice la Escritura, pero Dios ha cumplido. A usted le tocó un Dios que cumple su palabra. A usted le tocó un Dios que cumple la palabra profética que Él mismo lanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Escritura, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. ¿Sabe qué Pedro dice? Listo, yo vi y fui testigo de la experiencia cercana de lo que Cristo padeció en la cruz, pero más que eso, hay un libro, hay unas escrituras donde por boca de todos los profetas se había dicho que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que morir en una cruz, tenía que padecer, tenía que ser humillado, tenía que ser maltratado, que iba a ser convertido en una masa, que no habría parecer en él. Pedro tiene en mente todas las escrituras que él había leído para decirle, mire, si su fe en mi experiencia no le sirve, le vengo a decir que si usted le coloca cuidado a la fe que la boca de todos los profetas dejaron escrito en la santa palabra de Dios, en la Biblia, ustedes se van a encontrar ahí con una fuente de fe, que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Y cielos y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro lleva a las personas siempre a que pongan su mirada en Cristo y que pongan su mirada en la palabra de Dios. Todas las maravillas que Dios hace en medio de nosotros son por Él, para Él y en Él. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de que la fe se obtiene de las Sagradas Escrituras, también dice la Escritura cómo se obtiene esa fe. Estamos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios nuevamente, dice, tenemos también la palabra profética más segura, subraya esta frase, a la cual hacéis bien estar atentos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Hay veces las personas, uno les dice, mire, no basta, es una gran bendición ir a una iglesia. Pero si usted no se prepara para ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, como dice eso, seguramente su fe no va a recibir el toque que necesita. Por eso el Señor dice en esta palabra, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Estar atentos. ¿Sí? Estar atentos implica que usted tiene que estar listo para que cuando Dios le hable a usted, cuando Dios tome un texto y en una situación que usted esté pasando, usted esté atento a recibirlo, usted esté atento a creerlo, porque si Dios se lo habla, Dios se lo quiere cumplir. ¿Sí? Y por eso es que dice la palabra, ¿cómo me aprovecha a mí de verdad tener contacto con las Sagradas Escrituras? Yo tengo que prepararme para ir a la congregación, para ir a la iglesia. Tengo que prepararme en el momento que voy a leer la Biblia, cuando estoy solo. Porque si usted va a leer la Biblia con su celular timbrándole, entrándole WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 1000, eso no es estar atento a lo que Dios está hablando. Gracias por ese amén solitario. Dios le bendiga, hermano Jairo, por su compasión conmigo. Yo no entiendo cómo la nueva generación va a recibir una fe sólida, verdadera y fuerte si no logran entender que las Sagradas Escrituras hay que tenerle, dice la palabra, hacer bien en estar atentos. Y para estar atentos requiere que yo elimine toda distracción.
Requiere que yo elimine, que nada ni nadie me distraiga. ¿Sí? Me gusta este silencio de meditación, de reflexión. Porque como a nosotros queremos que la fe nuestra crezca, entonces de ahí dice entonces este pensamiento, lo siguiente: prestar atención cuidadosa a la Biblia es el medio más provechoso de aumentar nuestra fe. Ahora, entre más estemos familiarizados con el libro inspirado de Dios, habrá mayor probabilidad que lo creamos. ¡Wow! Yo todavía me sorprendo cuando encuentro en medio del pueblo de Dios. Oiga, una cosa diferente es que uno encuentre personas afuera del conocimiento de Cristo que contradigan la Biblia. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, porque no han conocido a Cristo, porque no reconocen que es la palabra de Dios. Pero no me sorprende eso, porque eso es natural. Yo fui así con la Biblia. Yo recuerdo que yo llegaba a mi mamá y mi papá tenían un grupo bíblico en mi casa, le llamábamos en entonces casa de oración en Cali, estábamos viviendo. Y cuando mi papá y mamá estaban orando ahí con el líder, imagínense lo que un líder es tan importante en la obra de Dios. Me acuerdo del hermano Félix. El hermano Félix era una inspiración. O sea, al principio era, para mí, al principio, como yo no conocía al Señor, para mí el hermano Félix era un exorcista. Entonces yo lo veía a él y yo parecía que me colocaran como una cruz así. Y yo recuerdo que él tenía una afección en una piernita. Y él, hermano, cogía bus. Ustedes saben las distancias de Cali. Él vivía por allá en un barrio y él cogía a su esposa, cogían la Biblia y se iban hasta donde estaba mi papá y mi mamá, y ellos estaban orando por nosotros, los hijos que no queríamos creer en el Señor. Y ellos nos mostraban la Biblia y ellos nos decían: mire, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y yo llegaba y él me invitaba y me decía: venga, leamos la palabra de Dios. Yo le decía: no, pero usted no está ni tibio. Y yo le mostraba mis libros de hidráulica. Yo le mostraba mis libros de ingeniería. Yo le dije: mire, este libro de hidráulica es el que me va a dar de comer a mí. Esa Biblia no da nada. Solo quita el tiempo. Imagínese lo bocón que era yo. ¿Por qué? Porque el diablo, la Biblia enseña que tiene entenebrecida la mente de los incrédulos, los tiene cegados. Y es normal que una persona pecadora hable así de la Biblia. Una persona pecadora y atada, lógicamente, a los designios del diablo, piense que la Biblia es un libro cualquiera. Pero cuando ya uno llega a Cristo, bendigo a los líderes en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que llevan la palabra de Dios, a los que abren sus casas para que se dé la palabra de Dios, los bendigo. Ustedes no saben ni se imaginan la bendición que hay ahí, donde se hospeda la palabra de Dios. Ahí se mueve el Espíritu Santo, ahí se mueve la salvación de Dios, ahí se mueve. Y yo no sabía que en ese pequeño grupo iban a servir de refuerzo para que un día, por las malas, me tocó que llegara al Evangelio. Porque cuando no es por las buenas, entonces es por las malas. Y me tocó por las malas conocer a Cristo. Pero peor es nada. Gracias a Dios que aún por las malas pude conocerle y ahora intento servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? En su misericordia Él puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen así? Pero ¿sabe? Por eso es que mientras más uno esté familiarizado con la Biblia, es más probable que uno lo crea, que uno lo diga: bueno, pero si Dios hizo con esto, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Mire una escena donde el mismo Jesucristo fue
un defensor de la fe, fue una persona que impartió también fe, no usando su solamente presencia. Yo creo que la sola presencia de Cristo es suficiente para obtener fe. Pero se acuerda que uno de los discípulos que dijo, si yo no meto la mano en el costado abierto de Jesús, si yo no meto mis dedos en los huecos que le dejaron en sus manos, yo no creeré. La presencia de Cristo muchas veces para la gente es insuficiente para creer en Él. Jesucristo se le presentó a Tomás y le dijo, listo Tomás, mete tu mano pues en el costado, mete tus dedos pues aquí en mis manos. Y ahí sí, no, dijo, Señor, Dios mío. Y el Señor dijo, bienaventurados serán los que creen sin haberme visto. ¿Cuántos bienaventurados de esos hay aquí? Sí, bienaventurados serán los que creen sin haberme visto. Y él le dijo, y tú porque me viste, creíste. Y a veces la sola presencia del Señor no es suficiente para creer. Entonces Jesús, Lucas 24, dice la palabra de Dios. Mire, la mayoría de discípulos abandonaron a Jesús, ¿no? En la cruz. Usted cuando lee la Biblia, 3 años. El Señor discipulando 3 años a un grupo. Se los llevó a vivir con Él. Los formó, los entrenó, les dio una misión, les dio autoridad, les dio poder. Miraron que los panes se multiplicaran. Miró cómo se calmaban las tempestades. Miraron cómo les suscitaba muertos. Todo lo vieron. Y sin embargo lo abandonaron. Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros no hemos visto nada de eso. Y lo abandonaron. Y en medio de estos, Jesús, dice la palabra de Dios, hubo 2 discípulos que dice la Biblia que se guardan como la confidencia para no hacerlos quedar mal quiénes eran. Y estos 2 discípulos se devolvieron, cogieron y vieron a Jesús en la cruz y dijeron, si acabó esto, estos 3 años de gloria, estos 3 años de poder, estos 3 años de ver la mano de Dios, se acabó. Ahí quedó el Mesías, está crucificado. Y los 2 se devolvieron por el camino de Emaús y se iban devolviendo para regresar a su antigua vida, a regresar a su antigua manera de vivir, para regresar al viejo hombre. Y en esas entonces Jesucristo se aparece. ¿Y sabe qué hace? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde estaba escrito de Jesús? En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? La ley de Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y dice que esos 5 libros ya hablaban de Jesús. Y estaba escrito de Jesús en los primeros 5 libros. Y luego dice, y en los profetas. ¿Y cuáles son los profetas? ¿Hay profetas mayores? Sí, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Hay profetas mal llamados menores. Son Ageo, Joel, Amós, Habacuc, Nahum, Malaquías, Zacarías. Y dice la Biblia que en todos esos libros ya se hablaba de Jesucristo, que tenía que morir, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar al tercer día. Y en esos libros, y dice, y también en los salmos. ¿Qué dijimos de los salmos? El 50% lo escribió ¿quién? David. Más de 75 o 75 salmos fueron escritos, y dice que el Espíritu de Dios tomó a David, el rey David, para escribir de las experiencias que el mismo Jesús iba a pasar en la cruz. Entonces Cristo dice en su palabra que Él entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué necesitamos que haga el Señor? Que nos abra ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué?
No me dejes solo, ¿para qué? Para comprender las escrituras. Si una persona va al libro, a la Biblia, con su entendimiento cerrado, no lo entenderá jamás. No lo comprenderá jamás. Será un libro más. Será un libro de 40 personajes incógnitos para su vida, porque más de 40 personas Dios usó para escribir la Biblia. ¿Sí? 40 personas que no se conocieron, que vivieron en diferentes épocas, que vivieron en diferentes culturas, pero que el Espíritu de Dios los tomó de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes generaciones, y los hizo escribir de un mismo tema. Y el tema es: Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el Salvador y el Redentor. A todos los hizo escribir de lo mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero es imposible comprender las escrituras si Dios no abre, ¿qué? Nuestro entendimiento. Por eso es que dice la palabra de Dios: cuando usted venga o cuando usted vaya a orar en su devocional personal, a leer la Biblia, a tener comunión, lo primero que usted tiene que decirle al Señor con humildad es: Señor, ábreme el entendimiento para comprender lo que voy a leer y para aprender lo que me vas a hablar. Eso es estar atento a lo que Dios quiere hablar. En otra escena, la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que Jesucristo, sí, está hablando con unas personas que creen en la resurrección de las personas. Estos creían en la doctrina de que, escúcheme esto, en la muerte no se acaba su vida. En la muerte empieza realmente a dónde es que es la vida. La gente, el diablo los ha engañado y piensan que la muerte, esta muerte física que nos acompaña aquí en la tierra, es el momento donde se acaba todo. Eso es una mentira, un engaño del diablo, el cual está vencido en el nombre de Jesús. Por el contrario, la muerte física es el inicio de una gran realidad. Si usted recibió a Cristo, usted se va para la vida eterna. Si usted rechazó a Cristo, usted tendrá que experimentar por sus propios medios el castigo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario y que usted rechazó. Le toca sufrirlo a usted mismo por sus pecados en el infierno eterno. Ahora, esta gente creía en la resurrección y la pregunta era esta: ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos están contando un caso de la cultura judía. Cuando una persona se casaba, un hombre se moría, entonces si tenía hermanos, el hermano se tenía que casar con la viuda de su hermano. Ese es el sistema de familia de la tierra judía, porque ellos esperaban descendencia de ese nombre. Y para honrar al muerto, entonces el hermano se tenía que casar con la viuda. Y le colocan un caso donde habían 7 hermanos. Y el primero se casó y se murió. El segundo se casó y se murió. El tercero se casó con la viuda. Y, uy, terrible, ¿no? Olvídese usted que cree que yo hago parte de esa hermandad y ya voy viendo que mis 3 primeros hermanos se han muerto casando con ella mujer. ¿Usted cree que yo me caso con ella? Esa mujer, hermano, es un zombie. Esa mujer tiene muerte. Y el caso es que 7 hermanos se casan con la misma y se murieron. La pregunta para Jesús es: Señor, cuando ellos resuciten en la resurrección, ¿cuál de los 7 será ella su mujer, ya que todos la tuvieron? Y Jesús les dice esto. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Ayúdeme, ¿qué les dijo? Erráis, error, fallo, ignorando ¿qué? Las escrituras. La ignorancia de las escrituras produce errores de doctrina.
La ignorancia de las escrituras produce errores de fe. Dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de quién. Y les explica con este texto, dice la escritura, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? Menos mal, ¿no? Sí, porque se cuenta que había un señor de la iglesia cristiano, menos mal que no se congregaba aquí, y el tipo se murió. El tipo se fue para el cielo. Y cuando estaba allá en la eternidad, en el cielo, estaba con Pedro, con Pablo, con David, con toda esta gente de fe, estaban allá. Cuando en esas él escucha una voz, un grito, decía, Juan, Juan Alfonso, Juan Alfonso. Y él aterrado por ese grito, y él se le hacía conocida esa voz. Resulta que la esposa que él estuvo aquí en la tierra también se murió y se fue para el cielo. Y ella llega allá al cielo, Juan Alfonso, Juan Alfonso, mi vida, mi esposo, yo te amo hasta la eternidad. Entonces Juan Alfonso paró y le dijo, no, espere un momentico. La Biblia dice que era hasta que la muerte nos separara. Yo acá en el cielo solo quiero adorar a Cristo y servirle a Él. Por eso no vaya a buscarlo allá en el cielo. Nos vamos a encontrar, pero no va a gracias al Señor, no va a haber necesidad del casamiento. No va a haber necesidad, hermanos. Qué desafío tener un buen matrimonio en este tiempo, ¿no? No va a haber esa necesidad de darse en casamiento, ¿cierto? Sino que seremos como los ángeles de Dios, dice la escritura, en el cielo, que es otra naturaleza diferente a la que se vive aquí en la tierra. Sin aflicciones de la carne, sin deseos pecaminosos sexuales, sin lujuria, sin esas tentaciones. Bendito sea el Señor, porque eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Él nos redimirá de todas nuestras debilidades. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y eso está contemplado en las Sagradas Escrituras. Sigamos adelante. Tanto dan gloria a Dios. Ahora luego dice el apóstol Pedro, mire cómo llama el apóstol Pedro a las Escrituras. ¿Sí? El versículo 19 y 20 hay que leerlo bien bonito para que usted vea que cuando se habla de la palabra profética está haciendo referencia a las Escrituras, a la Biblia. Porque hay veces la gente saca de contexto ese texto para inventarse otras formas, ¿no? Y dice la Escritura, tenemos. Levante su mano y diga, yo también tengo. Porque eso es de nosotros los creyentes, lo tenemos. Tenemos la palabra profética más segura, más confiable, a la cual hacéis bien es estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, luego él dice, ¿qué son esa palabra profética bien segura? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna palabra profética segura de la Escritura es de interpretación privada. Entonces la referencia aquí del Espíritu Santo es que palabra profética segura es igual a Escrituras, la Biblia que Dios nos dio toda, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y de ahí obtenemos fe genuina, fe verdadera. Amén. ¿Y qué tenemos aquí? Cuando hablamos de que la palabra profética es la más segura, estamos hablando que la palabra de Dios es verdadera, infalible y la fuente total de verdad. Yo llevo solo 23 años estudiando la Biblia. ¿Sí? En mi estudio yo ya debería tener una maestría. Yo ya debería tener varios títulos. No me ha tocado que estudiar autónomo, de una forma autodidacta, con varias fuentes de investigación. Hermanos, y yo cada vez que la sigo estudiando, me sigo aterrando de lo perfecta que es la palabra de Dios. Es un libro que le he leído de pasta a pasta varias veces, por no decir cuántas veces, texto a texto, historia por historia, personaje. Y el salmista lo resumió de una manera excepcional en el Salmo 19:7, cuando dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la ley del Señor es perfecta.
¿Cuántos creen que la ley del Señor es perfecta? Significa que la Biblia no tiene, como algunos argumentan. Qué triste cuando yo me encuentro a ciertos, perdónenme la expresión, groseros, atrevidos, que dicen que la Biblia tiene errores. Pobrecitos, Dios tenga misericordia de ellos. Decir que la Biblia tiene errores es decir que Dios tiene errores. Pobrecitos. Tener una mente tan oscura, tan entenebrecida y llena de demonios para decir que la Biblia tiene errores. No la han estudiado. Mis mentores son personas de cuarta generación. Yo estudio de libros de hombres también como John MacArthur, que es pastor de cuarta generación, o sea, su tatarabuelo fue pastor, su tatarabuelo fue pastor, su abuelo fue pastor, su papá fue pastor y él es pastor, y ahora sus hijos son pastores. Y son teólogos. Y han estudiado por 4 generaciones la Biblia. 4 generaciones, estamos hablando que son aproximadamente más de 250 años en esa familia. Y no le han encontrado un solo error a la Biblia. Para que una persona, ay Dios mío, ¿me perdona? ¿Cuántos me perdonan lo que voy a decir? Para que un baboso, una babosa, que medio leyó un texto y lo comparó con otro y ya dijo, mire el error. ¿Sabe qué decía el salmista? La ley del Señor es perfecta, no tiene errores, no falla, es infalible, quiere decir eso. ¿Y sabe qué hace? Ella convierte las almas. Ella fue la que convirtió tu alma y convirtió la mía, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la que el Espíritu Santo usó para convertirnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ella fue la que Dios usó para sacarnos del infierno y llevarnos al cielo eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ella es, dice, el testimonio del Señor es fiel. Es fiel. Porque lo que está en la Biblia está bajo la naturaleza fiel de Dios. Y todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Todo lo que Dios ha dicho se está cumpliendo. Y todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Nada faltará. Dios sabía que vendría una época como la que estamos viviendo. Dios sabía todo. Dios sabía que iban a crucificar a su hijo. Dios sabía que el hombre iba a pecar cuando después de que lo creara. Dios sabía que Adán y Eva lo iban a fallar. Pero como Dios ya sabía, Dios también tenía la solución. La gente me dice, yo soy profesor de teología en el colegio y los muchachos me preguntan, pastor, pero ¿por qué si Dios sabía que el hombre le iba a fallar, por qué lo creó? Porque Dios no es igual a nosotros. Dios es Dios. Dios nos ama. Nosotros no sabemos amar como Dios ama. Y Él dice, yo lo voy a crear, les voy a dar vida. Y sé que me van a fallar. Sé que me van a traicionar. Sé que me van a ser infieles. Pero no importa. Voy a hacerme carne en la persona de mi hijo y voy a tener un plan. Mi plan se llama salvación y aunque ellos me fallen, yo los voy a rescatar, yo los voy a redimir y voy a hacer que ellos conozcan que los amo como a nadie en el universo. ¿Sabes? Yo soy de los que le digo al Señor, Señor, ¿cómo aguantas tú tanta traición de nosotros? Hay veces me sorprende decirle, Señor, no te conozco como debiese conocerte. ¿Cómo aguantas tanta infidelidad de nosotros?
¿Cómo aguantas tanta traición de nosotros? ¿Cómo aguantas? ¿Cómo soportas que nosotros dudemos tanto de ti? ¿Cómo soportas que nosotros te saquemos tantas excusas para estar contigo? ¿Cómo lo soportas? ¿Quién eres tú, Señor? Y yo le digo, Señor, soy honesto y no he logrado amar como tú amas. Porque la respuesta es Dios. ¿Sabe por qué lo soporto? ¿Sabe por qué aguanto las traiciones, las infidelidades de la iglesia? Porque los amo. Y porque pagué un precio muy alto. Y el precio que Jesús pagó es más grande que cualquier traición. Es más grande que cualquier infidelidad de nosotros. Y por eso Él lo puede soportar, por amor. Y por eso es que la palabra de Dios dice, y el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio ¿a quién? ¿Que hace sabio a quién? Hace sabio al sencillo, a una persona humilde. Para tener fe no se necesita ir a la universidad, no tener maestrías y títulos. Para tener fe hay que ir ante la palabra con un corazón humilde y saber que ahí se contienen todos los tesoros y todas las perlas y las maravillas. Usted puede ser que no sepa leer, tal vez no sepa leer ni escribir. Yo tenía una hermana en la iglesia, la hermana, Padre Santo, yo soy malísimo para recordar nombres, la hermana Teresa. ¿Se acuerdan los diáconos? La hermana Teresa. No sabía leer ni escribir. Pero ella se sentaba ahí y escuchaba la palabra y lloraba. Y amaba a Dios. Ella fue una mamá para mí. Ha sido una mamá para mí. Me cocinaba. Me lavaba la ropa. Y yo decía, Señor, ¿qué hiciste en esa mujer que no sabe leer, que no sabe escribir? Y ella me decía con lágrimas, ahora quiero aprender a leer. Quiero aprender a leer para leer la Biblia. Y mucha gente que tiene la capacidad de leer la Biblia y mucha gente que tiene tiempo para leerla la desprecia. Prefiere otros libros. Prefiere libros inicuos, libros que no edifican. Prefiere sacarle tiempo a miles de cuestiones de libros de cierta tendencia, mientras la Biblia está ahí esperando por nosotros. Mientras la Biblia está esperando por alguien que la valore, que la abra y que eleve una oración al cielo diciendo, Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a comprenderla. Ayúdame a conocerte a través de ella. Porque la ley del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. No se necesita ser sabio en el reino de Dios, yendo a una universidad, haciendo cursos de teología, o yendo y colgándose toda la cantidad de títulos de maestrías. ¿Sabe qué me doy cuenta? Que mientras la gente más títulos tiene en esta tierra, más necios se vuelven. Más necios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ah, pastor, entonces no estudiamos. Sí, estudie, prepárese, sea alguien, pero dele lugar a la Biblia. Dele lugar. Yo estoy en contra es de que
siendo nosotros creyentes, releguemos la Biblia a un sitio sin valor, de menosprecio, sabiendo de que tenemos capacidades para leerla, para estudiarla, para amarla y también para enseñarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, ¿dónde hallamos fe? ¿Por qué estamos viendo una generación sin fe? Estamos viendo una generación sin fe porque hemos dejado la Biblia. Yo le animo a que se compre una Biblia manual. Listo, usted tenga la electrónica, pero usted tome notas de la Biblia, de lo que Dios le habla. Póngale atención a lo que Dios quiere decirle. Es su comunión con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que sí. Que usted de pronto va a decirle a alguien algo importante que usted considera muy importante para usted, que esa otra persona escuche, y esa otra persona está con el WhatsApp, y esa otra persona está, sí, muy bien, sí, ¿Qué genera eso en usted? ¿Qué genera eso? Que eso es mala educación, pero ¿qué genera en uno humanamente? ¡Rabia! ¡Enojo! ¡Piedra! Y haga de cuenta Dios con nuestra relación. Hemos perdido la reverencia ante la Biblia y ante la palabra de Dios. Por eso nos falta fe. Por eso no estamos viendo los milagros que Dios quiere que hagamos. No estamos viendo los prodigios, las proezas. Se está convirtiendo en un lema vacío. En un lema motivacional de decir, unidos haremos proezas. Pareciera que fuera una palabra de motivación. No. Si Cristo está vivo, entonces tienen que haber milagros. Entonces tiene que haber cambios. Entonces tiene que haber transformaciones, salvación, tiene que haber liberación, tiene que haber sanidad, tiene que haber restauración, tiene que haber restitución. Si no, nuestra fe es vana, vacía. Cierre sus ojos. Libres. Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes por qué nos hablas como nos hablas. Gracias, Señor, porque tú quieres un pueblo lleno de fe. Porque si nos hablas cuáles son las fuentes de donde podemos obtener fe, es porque tú quieres que tengamos fe. Y que tengamos una fe sólida, una fe robusta, una fe para proezas, una fe que mueva montañas, una fe que te glorifique, una fe que te exalte a ti. Señor, gracias, dígale ahí donde usted está, Señor, porque me has dado un don maravilloso como la fe, un regalo. La fe es un regalo divino. ¿Qué regalo más maravilloso nos has dado? La fe para poder enfrentar toda situación, para enfrentar toda la trayectoria, cada etapa de nuestras vidas que se viene con diferentes desafíos en esta tierra. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por Cristo y la fe en Él, tal vez, ¿dónde estuviéramos? Estuviéramos perdidos. Estuviéramos, Señor, en desesperación. Tal vez muchos de los de aquí ya hubiéramos muerto. Cristo, nuestra fe en ti ha hecho que tengamos nueva vida.
Nuestra fe en ti ha hecho, Señor, que tengamos esperanza de vida eterna. Por favor, imprime este mensaje en nuestro espíritu, nuestra mente. Imprímelo con tu amor, con tu poder, con fuego. Tu palabra nos enseña que la fe se obtiene de las sagradas escrituras, de la palabra profética más segura. La palabra profética más segura que es inspirada por el Espíritu Santo. El libro de los libros. La cátedra de la cátedra. Los versos de los versos. El pensamiento de los pensamientos. Es la palabra de Dios. Señor, haz una transformación en nosotros, tu pueblo. Así como nos das fuerza para estudiar, para prepararnos para esta vida, también danos la fuerza y danos la determinación de prepararnos en la palabra de Dios, de prepararnos en las sagradas escrituras, de prepararnos, de ahondar más en ella, de amarla, de mirar el privilegio que tenemos, Señor, de abrir una Biblia, de tener ojos para mirar esas letras, de tener un entendimiento para poder comprender esas verdades, de tener un corazón para poder creerlas y de poder tener una vida para experimentar lo que está ahí. Por favor, restaura y renueva en tu pueblo ese sentido de privilegio por tu palabra, ese sentido de honra que el libro de los libros ha llegado a nuestras manos, ha llegado a nuestro corazón, ha llegado a nuestra mente. Señor, tú conoces a tu pueblo. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo tome a los bebés, tome a los niños, tome a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, como la hermana Teresa, que no sabía leer ni escribir, pero que amaba tu palabra, que la creía, que la ama, que se gozaba en tu palabra, que creía en ti a pesar de no poder leerla. Ayúdanos a ser agradecidos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entrar en un nuevo nivel de compromiso con tu palabra. Y como decía Pedro, Señor, que la gente no ponga su mirada en nosotros los hombres. Yo como predicador tengo errores, fallas, debilidades, sigo siendo un pecador. Pero Jesucristo, tú eres la palabra viva de Dios, el verbo de Dios. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti y no en los hombres. Ayúdanos a colocar la mirada en tu santidad y no en la de los hombres. Ayúdanos, Señor, a no bajar nuestra mirada de ti, porque cuando la bajamos, perdemos mucho. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a comprometerme más con ella. Dígale: Señor, ábreme el entendimiento para comprender las escrituras, para llegar a ese nuevo nivel de fe. Necesito, Señor, que me ayudes a entender y a comprender las escrituras. Que tú me ayudes, ábreme las escrituras. Señor, que cada vez que yo abra la Biblia, que cada vez que yo venga al culto, al grupo bíblico, cada vez que yo esté ahí en la pieza, en la habitación de donde esté, sea de oficina, sea de hospital, de clínica, sea en la prisión, sea donde sea, Señor, haz que al abrir la Biblia arda mi corazón al saber que tú me hablas a través de ella.
Arda mi corazón, haz arder mi corazón al saber de que no es una palabra de un hombre, de que la palabra profética no viene y se origina por hombres, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, llévanos a ser una familia de fe, donde la Biblia, Señor, que es tu palabra, sea valiosa, sea, Padre Celestial, atendida. Desde el más pequeño tenga su Biblia, el joven tenga su Biblia, el adulto tenga su Biblia, el anciano tenga su Biblia, y que juntos en casa volvamos a tener ese valor por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y en esa autoridad de tu palabra, tú reprendiste a Satanás. Satanás, le dijiste: escrito está, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Escrito está, Satanás, que al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Que con tu palabra tengamos defensa contra las acechanzas del maligno. En el nombre de Jesucristo reprendemos el mundo espiritual maligno, a Satanás y sus demonios, que hayan querido venir a impedir y detener que la iglesia sea una iglesia de fe genuina, una iglesia preparada en la palabra de Dios. Atamos y reprendemos en el mundo espiritual a Satanás, a todos los demonios que quieran impedir que la iglesia ame la palabra, busque la palabra, crea la palabra, obedezca la palabra, prepare en la palabra. Lo atamos y lo reprendemos, atamos y reprendemos toda fuerza maligna del diablo, del mundo, del pecado, de la carne misma que mora en nosotros. Atamos y reprendemos que quiera impedir que valoremos la palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos y que la enseñemos desde nuestra vida y nuestras palabras. En el nombre de Jesús, Señor, oro por las necesidades de tu pueblo, que lo que tú nos has hablado en este día, tu Espíritu Santo supla las necesidades de tu iglesia conforme a tu bondad y a tu misericordia. Y el toque que hemos pedido al inicio de esta enseñanza sea el toque que nos acompañe. Un solo toque tuyo bastará para sanarnos, bastará para liberarnos, bastará para consolar al que está triste, al que está afligido. Un solo toque tuyo bastará para fortalecer al que está débil, al que ya no da más, al que está a punto de rendirse. Un toque de tu presencia, Señor, es suficiente, con el poder de tu palabra que llegue, y de tal manera que esa vida que se siente impotente, se siente que no da más, reciba un nuevo aliento, reciba un nuevo ánimo por el poder del Espíritu de Dios. Señor, un solo toque tuyo hace que nuestras cargas se vayan. El poder de tu presencia y de tu palabra se lleva toda carga diabólica, toda carga, opresión satánica se va en el nombre de Jesús, del pueblo de Dios. Toda carga, toda preocupación por su vida, por su proyecto de vida, por su matrimonio, por sus hijos, por la economía. El toque de Dios con este poder se lleva toda carga, se lleva toda opresión en el nombre de Jesús. El toque de Dios te hace libre. ¿Por qué no el toque de Dios te hace sano? Esa mente que estaba enferma con psicosis, esa mente que estaba enferma con trastorno, esa alma que estaba enferma emocionalmente por el dolor y la herida, ese toque te sana, te saca el dolor, te sana la herida. El toque del bálsamo del Espíritu Santo de Dios
Renueva ahora mismo tu alma, tu mundo emocional. El toque de Dios sana tu vida física. Tu vida física se sana en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, le hablo a ese cáncer, le hablo a la artritis, le hablo a las hernias discales, le hablo en el nombre de Jesús a toda enfermedad terminal en el cerebro, las neuronas, en los pulmones, en el estómago, en los pies. Enfermedad, Cristo te llevó en la cruz del Calvario. Por la llaga de Cristo fuimos sanados. Te ordeno, enfermedad, que te vayas fuera de los cuerpos de cada hijo, de cada hija de Dios. Te ordeno que dejes libre de todo azote a los hijos y las hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y cree con nosotros estas últimas palabras que cantamos y que decimos. Pues Él resucitó, Jesús tu nombre exaltamos. Con solo un toque Él me quitó las cargas, con solo un toque todo monte derribó, ya no hay condenación. Pues Él resucitó. Vamos, pídele un toque personal al Señor. Vamos, exalta el nombre de Jesús. Nuestra fe es una fe real, una fe viva. Creemos y tenemos nuestra fe en su nombre. Y si tú tienes fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, Él confirmará su nombre en ti. Porque es la fe que tenemos por Él. Y la fe que tenemos por Él nos hace tocar su presencia, nos hace tocar su favor. Díselo. Con solo un toque Él me quitó las cargas. Sí, con un solo toque Él quita las cargas. Con un solo toque. Todo monte se remueve. Todo obstáculo se va del diablo, del mundo, del pecado, de la muerte. Se va, se remueve. Porque Cristo resucitó. Su nombre levantamos en este lugar. Creemos que a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos, adóralo por un instante más y díselo. Todo monte se derriba, todo monte se traslada. Caminos abiertos para el pueblo de Dios. Caminos abiertos para seguir a Cristo. Caminos abiertos para crecer en la fe. Caminos abiertos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque no hay condenación. Toda carga por culpa, por acusación, se va en el nombre de Jesús. Ahora mismo, porque Él resucitó para nuestra justificación. Bendito sea el nombre de Jesús. Levántale ese aplauso al nombre de Cristo. Levántale ese fuerte aplauso. Recuerda, tu mirada debe estar puesta en Jesucristo, no en los hombres. Los hombres fallamos, los hombres faltamos, pero Jesucristo no falla y nunca te faltará. ¿Cuántos dicen amén?